Por un momento a un pasaje conocido en segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 10. Pero tú has comprendido mi doctrina, instrucción, intento, fe, largura de ánimo, caridad, amor, paciencia, persecuciones, aflicciones, cuales me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, cuales persecuciones he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Empero, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, eso es completo, enteramente instruido para toda buena obra. Bueno, nuestro tema en esta tarde es manteniendo las sendas antiguas. Bueno, en la segunda parte del siglo XIX vinieron grandes ataques, como tú sabrás, en relación a la palabra de Dios. Un cinicismo profundo vino al pensamiento público. El criticismo bíblico también vino. Hubo también el darwinismo y la teoría de la evolución, entre otras cosas. Pero dentro de la iglesia, tal vez lo más significante fue el criticismo bíblico. Lo principal era el atacar a las doctrinas fundamentales, primeramente a la Escritura y luego las doctrinas de la Escritura. Fue un ataque directo. Leemos que en los 1870 la mayor parte de los bautistas en este país eran calvinistas. Hoy en día, aún dentro de los bautistas, tal vez no lo aprecian, pero en ese tiempo casi todos eran calvinistas. Y también aquellos que salieron de la tradición bautista. Y así en los años 1870 era así. Pero dentro de los últimos 40 años todo eso se ha ido. Ha entrado el liberalismo. Y la rapidez con la que vino es impresionante. Entonces, llegando a la Primera Guerra Mundial, este país es llenado con creyentes nominales. Gente que todavía se aferraba a la ética del cristianismo, pero rechazaban la religión, el aspecto espiritual, la fe, la reconciliación con Dios y todo lo demás. Todo eso se fue. Entonces teníamos muchos cristianos nominales. La Primera Guerra Mundial destruyó todo eso. Muchos hombres que retornaron de la guerra dejaron su cristianismo nominal. Entonces hubo este declive. Y entre las dos guerras, el liberalismo procedió muy rápidamente, una vez más, dejando así simplemente un poco de lo que antes se había visto. Después de la guerra, se quedó solo con una fracción pequeña de gente que eran creyentes verdaderos. Pero ahora
el enemigo ha cambiado su ataque. Ahora no es tanto un ataque a las doctrinas fundamentales. Ha cambiado el ataque en carácter, mucho, en los últimos 40 años principalmente. El ataque ahora es contra la conducta de los cristianos, la aplicación de la palabra de Dios en la vida cristiana y en la vida de la iglesia. La manera en la cual Satanás lo hace parece ser el probar la doctrina fundamental, opuesto obviamente a ello. Pero la oposición en contra de las doctrinas fundamentales ya no hay tanto, sino es contra la conducta, cómo se comportan y cómo aplican la palabra de Dios y cómo hacen las cosas. Y ahí vemos que está el ataque en los últimos 40 años. Y no hemos podido con esto. El enemigo y sus huestes están aún persiguiendo esa política. Y como evangélicos, aún entre los evangélicos más sanos, tendemos a concentrarnos en la doctrina. Y no hay la doctrina, la conducta, la aplicación de la doctrina. Tendemos a concentrarnos solamente en la teoría y no en la práctica de la teoría. No debemos dejar la práctica. Y este es el mensaje hoy en día. Debemos unificarnos en las cosas que tenemos en común, los fundamentos de la fe, pero no debemos dividirnos en las cosas secundarias, como se llaman. ¿Cuáles son estas? Las aplicaciones de la fe, la conducta del cristiano, la manera de operación de la iglesia. Entonces esto no es considerado. Y aún en este tiempo, o hasta este tiempo, muchas personas están produciendo cosas en relación a la fe, pero no en cuanto a la conducta. Y ahí es donde el enemigo está atacando. Y esto en realidad nos trae al tema que el pastor Beasley, de lo cual él ha estado hablando, acerca del profesor Wayne Grudem, que es con su teología sistemática, que es muy influencial. 750,000 en su primera venta. Pero se dice ya que ha pasado en la segunda edición más o menos el 250,000, que sería en total 1,000,000 de libros. ¿Quién pensaría que una teología sistemática vendería tanto? Un libro de Harry Potter tal vez, pero un libro de teología sistemática, y eso es impresionante. Es influencial este libro. Pero lo que quisiera hablar es esto. Que aunque este libro, esta teología sistemática en cuestiones de teoría es en su mayoría bueno, pero no en la práctica. Y eso es lo que Satanás quiere. Ahora, no estoy sugiriendo en ningún momento que el profesor Wayne Grudem no es un creyente. No estoy sugiriendo que él no sea un creyente serio, sincero, no sé, no tengo razón para por dudar. Tal vez él es un creyente sacrificial, que se sacrifica, por lo que yo sé, y en muchas cosas él es sano. No quiero entonces hablar mal de él, erróneamente, pero en lo que se trata a la ética, la conducta cristiana, la conducta en la iglesia, la aplicación de la fe, él concibe todo en relación a los nuevos evangelistas y a los nuevos calvinistas. Él es muy débil en estas áreas. Él comete muchos errores y serios errores. Pero no estoy sugiriendo que él sea uno de los hombres a los que se refiere en la carta de Judá o en relación a la falsedad en 2 de Timoteo capítulo 3, pero si podría atraer tu atención al versículo 16 de 2 de Timoteo 3. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar doctrina, teoría, eso es, revelación de las enseñanzas de Dios. Y mira lo que sigue.
la enseñanza, la doctrina es una cuarta parte, o menos tal vez, para redarguir. Eso es la aplicación. Corrección. Eso tiene que ver con la aplicación. Eso tiene que ver con la conducta de la iglesia y del cristiano, para corregir, para instituir en justicia. Eso también es aplicación. Entonces, 3 partes son de aplicación y una parte de doctrina. No estoy aplicando que uno tenga que aplicarlo las matemáticas de esto para el ministerio, pero la aplicación lo es todo. La aplicación es vital. La exhortación, que tiene que ver con el incentivo y hasta la reprensión. Estas cosas son esenciales y vitales. Y esa es la debilidad en la teología sistemática moderna representada por el profesor Graham Gruden. Y eso es de lo que debemos advertir. Hay muchos errores. Hay algunos errores también, o muchos errores en la teoría también. El profesor Gruden mantiene el punto de vista de la tierra antigua. Y hay muchas otras cosas que son serias. Por ejemplo, la subordinación eterna del Hijo, por lo cual él contiende fuertemente. Y eso es bien serio. Puede que no esté esto en la mente de los teólogos. Tal vez los teólogos evangélicos entienden esto, pero para la mente de creyentes comunes esto es catastrófico. No puedes aceptar la subordinación eterna del Hijo al Padre sin que la deidad de Cristo sea erosionada, y también sin que sea afectada el hecho de que la deidad de Cristo. Esto mina a estas verdades en las cuales creemos. Y también hay otras cosas también que podríamos mencionar, pero cuando digo entonces el profesor Gruden tiene algunos problemas, también problemas en la teoría fundamental, pero principalmente la aplicación. La teología del profesor Gruden no puede mantenerse en la enseñanza teológica reformada histórica. En el 1994, por primera vez esta teología sistemática se produjo, muy recomendada por muchos teólogos y también por muchos carismáticos de renombre, y por supuesto por todos los nuevos calvinistas y los nuevos evangélicos. ¿Y qué pasa? ¿Cómo es que este libro puede recibir tanto elogio, aún de las personas que los que escriben la música lo aman? Podrías decir que esta teología sistemática está tocando su ritmo de ellos, apoya lo que ellos hacen, no está en desacuerdo con nada de los que hacen esto, la adoración contemporánea. Entonces, muchas personas del evangelicalismo moderno están de acuerdo con Gruden y su teología. Y también en la mayor parte de los seminarios, esta es la teología sistemática que se usa. Y aprenden de esto los seminaristas. El pastor Beasley se ha estado concentrando en la profecía, por ejemplo, y eso es crucial. Y no sé si esta ilustración es fuerte, pero cuando pienso en la obra de Gruden en relación a la profecía, toma esto en proporción. Me pongo a pensar en el acto de aborción y el paralelo es que esta ley del aborto hizo que muchas personas empiecen a pensar en términos radicales, de manera radical. Si tú puedes pensar que eres libre, matar a alguien, entonces puedes romper cualquier principio moral. Y creo que esta tesis de la profecía falible hace eso
con la gente que siguen a la agenda carismática. Y entonces uno se pregunta, ¿soy cesacionista? ¿Soy continuista? Entonces, si tú puedes hacer que la gente acepte la profecía falible, eso abre las puertas para muchas otras cosas. Y entonces estoy contento de que el pastor Beasley nos haya hablado de esto. Entonces, esta teología sistemática puede verse de dos maneras, en dos departamentos. En la parte doctrinal, la teoría, y la parte de aplicación de la teoría. La doctrina y lo ético, que es la aplicación. La verdad revelada y la aplicación a la vida cristiana. Y vamos a hablar del segundo sentido, donde hay mucho error de la interpretación conservativa en relación a la Biblia. Y es por eso que, bueno, quiero decir algo más en términos generales antes que nos vayamos a los detalles. Y es esto. La gente dice que es accesible, que el profesor Gruden tiene un talento tremendo para expresar las cosas de manera simple y clara. Tal vez es verdad. Debo decir que cuando lo leí por primera vez, hace muchos años, en los años 90, creí el secreto de este libro de teología sistemática de Gruden. Tal vez no estés de acuerdo conmigo, pero el secreto es lo que nosotros llamaríamos en tiempos antiguos. Es una forma de comunicación a los niños o a los estudiantes del año 9 y del año 10. ¿Y qué hace esto en un seminario? Este tipo de lenguaje no es la manera más sofisticada, la expresión más sofisticada. Por ejemplo, la doctrina de la regeneración, que estoy desviándome por un momento. Y se trata de esta doctrina sin ninguna referencia a la historia. No se nos dice qué es lo que Calvino o Lutero pensaron o ninguno de los reformadores. No se nos dice qué es lo que los puritanos pensaron o qué pensaban las confesiones de fe del 1700. Simplemente se introduce inmediatamente al punto de vista del profesor Gruden, que está basado en el punto de vista de John Owen. Pero no se nos dice la historia, no se nos advierte que este punto de vista de regeneración está fuera de línea en comparación con todo el pensamiento reformado anterior e interpretación. No se nos dice esto. Entonces tú pensarías que habrían referencias a la historia, que los grandes escritores serían honrados de alguna manera, tal vez tratando de refutarles o, si se quiere, diferir con ellos, con los que vinieron anteriormente o escribieron, pero no hay tal cosa. Él, por simplicidad, Gruden, sin ninguna referencia, él solo se menciona solo su punto de vista. Y esto no es una obra sólida, esa no es una obra buena, porque nosotros queremos saber, queremos conocer dónde se mantiene esta doctrina en relación a los de antes, en relación a la historia conservativa. Puede que sea bueno este trabajo para algunas personas hasta cierto punto, para los jóvenes, pero hay aquí otra característica de la teología sistemática del profesor Gruden. Él considera el tema principal en lo que él escribe, y tú piensas y dices, wow, esto me ayuda mucho, y luego él propone algunas contrariedades. Dice,
dice la primera contradicción o la objeción, la segunda y tercera objeción. Y en realidad estas no son objeciones. No son problemas sólidos en lo que queremos concentrarnos, sino son cosas simples. Y por eso digo que esto es para estudiantes tal vez del año 9 o 10. Y uno cuando lee esto, un seminarista dice, esto yo puedo responderme por sí mismo, sin necesidad de una teología sistemática. Es fácil de responder a estos problemas. Pero Gruden toma mucho tiempo en su teología sistemática. Lees 50 o 60 páginas en este tema y luego, ¿qué pasa? Y tú dices, pero tú no has hablado de este otro tema, o de este otro tema, y de este otro tema. Y esa es una característica consistente de la teología sistemática de Gruden. Él se enfoca más en responder a las partes fáciles, pero no llega a las cosas difíciles, las cosas que realmente nos hace pensar, las cosas que a veces están en nuestra mente. Entonces, por un momento voy a hablar en relación a la alabanza. El profesor Gruden y su punto de vista en relación a la alabanza. Él empieza con una definición de la alabanza, y es una de las peores definiciones que has podido encontrar. La definición de alabanza es que trae gloria a Dios. Y esa es una declaración muy general. Profesor Gruden, ¿no podrías hacerlo mejor? Este es un tema grande y maravilloso. Algo en lo cual necesitamos estar preparados y debemos estudiar. La naturaleza de la alabanza es objetiva, subjetiva, su manera, su modo. Hay mucho que se tiene que hablar en relación a esto. Y simplemente se define en los términos más generales. Y esto permite a que el escritor pueda permitirse lo que sea en la alabanza, lo que en realidad él hace. Tiene esta definición breve y luego pasa a los frutos de la alabanza o a los resultados de la alabanza. Él mina toda la alabanza del Antiguo Testamento. Y esta es una característica de la obra del profesor Gruden. Supongo que esto surge de que él es un dispensacional. Subestima el Antiguo Testamento. Ahora sabemos que hay progresión en la revelación, y sabemos que en el Nuevo Testamento hay más luz, y nos muestra el Evangelio y la verdad de Dios en colores más vívidos. Pero eso no significa que vamos a minar el Antiguo Testamento y el desarrollo espiritual que hubo para la gente del Antiguo Testamento. Y nosotros nos beneficiamos, por ejemplo, de la profundidad de los salmos, de las experiencias y la expresión de David en los salmos. Pero la sugerencia es esta, y viene en diferentes contextos por medio del profesor Gruden. Él dice, eso era en el Antiguo Testamento. No tenían lo que él llama los privilegios del nuevo pacto. Entonces el profesor Gruden, no puedes aprender mucho de él, nada, en relación a la alabanza, en cuanto al Antiguo Testamento principalmente. Él tiene secciones grandes en cuanto al consejo. Algo de ello es buen consejo, pero no trata sistemáticamente. Entonces él puede aceptar la alabanza como teatral, algunos excesos también, y los acepta, casi en principio lo acepta todo en la alabanza. Y lees una sección grande de alabanza y al final tú te quedas con preguntas. ¿Qué me enseña esto acerca de la naturaleza de la alabanza congregacional? ¿Cómo debería ser llevada? ¿Cuáles son sus componentes, sus ingredientes? Nada. En todas estas páginas. ¿Y qué acerca de los instrumentos y las bandas y las orquestas y las
canciones sin palabras son expresiones válidas de adoración o no? ¿Cuál es la posición escritural? El trabajo del Dr. Gruden no habla nada en relación a esto. ¿Qué acerca de los ritmos y los aplausos? Nada, no hace referencia a eso. ¿Qué acerca del idioma del entretenimiento? ¿Es legítimo? ¿O es la alabanza algo que se debería considerar dentro de de la categoría de lo profano o lo santo? ¿O qué acerca de que una persona sea especialista en la alabanza? ¿Qué acerca de los ritmos? ¿Una definición de los ritmos o el lugar que tienen en la alabanza? Nada. ¿Qué acerca de los himnos y salmos, justificaciones? Nada. Excepto que a lo largo de su teología sistemática, cada sección concluye con un himno tradicional y un himno moderno. Y cuán débiles son muchos de esos himnos. Y esta teología es aceptada. Lo que estoy diciéndote es que el profesor Gruden, no importa cuán sincero sea, creo que él está completamente erróneo en la aplicación de la fe. Y aunque él quiera hacerlo, no, pero él efectivamente está justificando, apoyando y justificando a esta tendencia moderna, nueva, del nuevo calvinismo, en todas estas cosas que ellos llevan a cabo. Cuando él trata con la alabanza, por ejemplo, puedo hablar de dos cosas más. ¿Acaso él habla acerca de la estructura de la alabanza? Él habla acerca de... ¿Acaso habla acerca de la alabanza objetiva, subjetiva? Las distinciones, tradiciones en la alabanza, que lo que tú esperarías encontrar en una obra sistemática. No hay distinción en relación a estas cosas. ¿Qué acerca de las partes y los elementos de la alabanza? La alabanza privada, la alabanza en la oración privada, que es que tiene que ver con la alabanza corporal. ¿Qué hay en la alabanza? Adoración a Dios, gratitud a Dios, todos los elementos de la oración y de la adoración, la afirmación de las doctrinas, el arrepentimiento ante Dios, la dedicación de la vida a Dios, las cosas que a uno le elevan, la santidad de Dios, la intercesión por otros ante el trono de gracia, petición por nuestras necesidades. Nada de esto se menciona. ¿Qué tema más profundo es la adoración? Pero nada de esto se refleja en la teología sistemática de Gruden. Y sin embargo es una sección grande en su teología sistemática y no habla nada de esto. Y yo tengo que hablar de esto de manera más simple, porque creo que es una obra peligrosa esta de teología sistemática de Gruden, porque alimenta el decline del cristianismo. No estoy diciendo que esa haya sido la intención del autor, pero su posición tiene tendencia a ese fin. Y luego también podríamos decir también algunas cosas en relación de otros temas. Pero la alabanza es importante, porque es el primer deber del creyente, el primer deber de la iglesia de Jesucristo. Es un tema maravilloso, no se lo puede tomar por sentado. Y no he hablado mucho acerca de la alabanza contemporánea cristiana, pero es aprobada ampliamente por el profesor Gruden. Y los dones del Espíritu. Déjame leerte la definición del profesor Gruden de los dones del Espíritu. Y vas a escuchar inmediatamente lo que está mal ahí. Un don espiritual es cualquier habilidad que es habilitada por el Espíritu Santo y que pueda ser usada en cualquier ministerio de la iglesia. Esa no es una definición correcta del don del Espíritu. Eso es una novela. No está eso en la tradición reformada.
Esa es una descripción vaga y ligera. En realidad es una descripción que llevan a pensar que los dones son justificados por la persona que dice que tiene. Yo tengo un don porque he sido habilitado por el Espíritu Santo. Tal vez tengo el don de tocar este instrumento para la gloria de Dios. Y eso es lo que está pasando en todo lugar. Porque esta definición de Grudem lo permite. Entonces no hay nada en esta definición que pueda poner parámetros y estándares o cualquier cosa. Es imprecisa y no hay un elemento de la Escritura en esta definición. Tengo que hablar de manera fuerte en relación a esto. Ahora, las obras antiguas distinguen invariablemente entre dos familias de los dones del Espíritu. Tenemos los dones de revelación y los dones para la edificación de toda la iglesia, para la edificación en conocimiento de toda la iglesia. Dos familias diferentes de dones. Y en términos generales, las obras antiguas dicen que los dones de revelación que han pasado con los apóstoles. Y hay un poco de debate en relación a qué pertenece a qué categoría. Pero estas son las categorías. Las señales y los dones de revelación, que ya no hay más porque la Escritura ha sido completada. Y los dones de señales que autentificaron a los que recibieron esta revelación. Y el don de las lenguas es expresamente definido en Isaías y por el apóstol Pablo como por ser una señal para los judíos. Y esto ya ha pasado. Los otros dones, en la Escritura se nos dice que son para la edificación de la iglesia. Por supuesto que la proclamación y la enseñanza están en otra categoría de los dones, y eso es continuo. Pero estas cosas, el profesor Grudem dice que hay muchos más dones que Pablo lista en sus epístolas. Y hay esta cita que él dice, Grudem, Pablo lista más o menos a medida que vienen a su mente los dones. Y esta frase parece reflejar lo que sea que el profesor Grudem tenía en mente, pero pareciera reflejar un punto de vista bajo de la Escritura. Entonces, los puntos de vista que Pablo lista lo hace de acuerdo a lo que vienen a su mente. No se acordó de ciertos dones y por eso no los menciona. Él no tiene la intención de cubrir todos los dones. Él no nos va a decir cuáles son los otros dones. Y esto es lo que piensa el profesor Grudem. Y él piensa, entonces seguramente que él por inspiración, aunque no lo dice, nos va a decir cuáles son estos otros dones. Pero nosotros nos mantenemos con los dones de la Escritura. Y si alguien tiene otro don, un don, por ejemplo, de arreglar las flores, vamos a decir, es un don. Pero es un don natural. No vamos a decir, es un don espiritual el arreglar las flores. Entonces el que arregla las flores va a orar al Espíritu, pero tal vez esta persona pedirá al Señor que le ayude a que pueda hacer este trabajo, pero no lo vamos a elevar a un don espiritual. Pero eso es exactamente lo que hace el profesor Grudem. Mientras yo diga que es un don espiritual, o él diga, entonces esto se convierte en un don espiritual. Entonces las debilidades están en la aplicación una vez más en estos asuntos del profesor Grudem. Aplicaciones pobres en cuanto a los milagros, asuntos importantes de los cuales no se hablan, y esto es una puerta abierta al continuismo. Una gran sección en su teología sistemática en relación a los dones del Espíritu que expresándolo de manera amable, son los puntos de vista del
Profesor Grudem, no es la escritura lo que habla así. No es la enseñanza del apóstol Pablo. Entonces hay una gran variedad que nos causa dificultad en relación a la obra de Grudem. La alabanza, los dones, la regeneración, el evangelismo. Un poco más voy a hablar de esto el día lunes. El día del Señor. Le quitan el mandamiento del Sabbat, del día de reposo. Es parte de la ley, decimos nosotros. No importa, pero fue eso antes de que se le diera a Moisés, decimos nosotros. Y esto me recuerda de alguien que me mandó una parte de lo que MacArthur habló en relación al día del Señor, y él abre diciendo que desde el jardín del Edén hasta que la ley se dio a Moisés, no hay mención del día del Sabbat, el día de reposo. Pero él se ha olvidado algo. Este mandamiento parece ser una ordenanza de la creación, y esa es una autoridad poderosa. Y eso da luz a todo el Antiguo Testamento. Y podríamos nosotros preguntar, ¿de dónde viene nuestra semana de 7 días? Si no es del día de la ordenanza de la creación desde el principio. Pero el profesor Grudem no habla de eso. Él no habla acerca de la historia. Piensa en la cultura americana que yo no visito en estos días. Ya no viajo hace muchos años atrás, pero acostumbraba a ir bastante a los Estados Unidos y siempre me sorprendía la actitud vaga en relación al día del Señor. Por supuesto que no tenemos el Sabbat del judaísmo, pero tenemos el principio del Sabbat, del día del Señor en el cristianismo, y es muy vital y es importante. Moldea las iglesias, moldea las prioridades cristianas, y esto nos enseña a nosotros, nos ayuda inmensamente. Es un mandamiento de Dios y es la voluntad de Dios. Pero simplemente se han deshecho de este mandamiento, el día del Señor. Y luego en la cultura americana, ¿qué vas a hacer? ¿Qué haces? La mayoría de los evangélicos profesantes van a la iglesia 1 o 2 horas en la mañana y después se van al restaurante y el día es para ellos después de la iglesia. No es el día del Señor, es la hora del Señor, casi podríamos decir. Y una persona vino a visitarme, un predicador eminente, hace unos años atrás, y él me dijo, orgullosamente me dijo él, pero tal vez me estoy equivocado, él me dijo, yo no soy un sabático. Y yo pensé, a medida que pasaron el tiempo, empecé a escuchar de él que empezó a considerar muchas cosas, no solamente en el día del Señor. Si te deshaces del día del Señor y el espíritu del día del Señor y no honras el día del Señor, muchas otras cosas vendrán y muchas cosas fallarán. Pero este es un ejemplo en el cual el profesor Grudem está fallando. Orden de la iglesia, otro tema. No hay modelo de la iglesia en la teología sistemática de Grudem. Hay diferentes formas de gobierno que se discuten de una manera genial, pero no hay conclusiones. Y no hay tradición conservativa en relación o modelo en relación a la palabra de Dios. El modelo de la santificación es débil en su teología sistemática. Las ilustraciones antiguas de la palabra de Dios y los puritanos, el hombre viejo, el nuevo hombre, las dos naturalezas. No, dice Grudem, no queremos nada de eso. Eso ya no sirve. Esas cosas no nos ayudan. Pero en sí nos ayuda. Nos ayuda a entender la tentación, el pecado residual. Pero todo esto no está en la obra de Grudem. La hermenéutica también. Su hermenéutica está dominada por el dispensacionalismo. Y esto es serio. Muchos dispensacionalistas, si no todos,
son palabras, hombres de la palabra de Dios, creen en la palabra de Dios y desean expandir la palabra de Dios, pero el dispensacionalismo ha roto el punto de vista de grandes porciones del Antiguo Testamento. Isaías 53, por ejemplo, todos estamos de acuerdo que habla del Calvario. ¿Quién podría negarlo? Isaías 54, que sigue a Isaías 53, el llamado de los gentiles y la apertura de la iglesia judía a la iglesia gentil. Ambos se fusionan, la Iglesia Internacional de Jesucristo, y ellos dicen, no puedes predicar así. Isaías 54, el Evangelio, que se define y propone. Isaías 55, y ellos dicen, no, todo esto es el futuro milenial, no tiene nada para nosotros, no nos enseña. Pero todas las cosas son para nuestro aprendizaje, y estas cosas se han ido. Entonces el dispensacionalismo hiere tu punto de vista hermenéutico. Y esta es la teología sistemática de Grudem. Podríamos mencionar muchas cosas, y algunas de estas las vamos a discutir el día lunes, pero quiero dar las distinciones en términos generales que veo en la obra de Grudem. Muchas de las porciones doctrinales, si no todas, hay muchas, pero no hay nada de las porciones prácticas. Perdónenme que sea negativo, pero estas cosas son importantes para una iglesia y para la iglesia saludable. Necesitamos las sendas antiguas, necesitamos los puntos de vista antiguos, los estándares antiguos, las distinciones antiguas. Las necesitamos desesperadamente en nuestras iglesias hoy en día. Por ejemplo, la seguridad cristiana. ¿De dónde viene? La mayor parte de la seguridad cristiana viene de la alabanza. Y si la alabanza no se define, no se guarda, no se mantiene pura, no se mantiene sagrada, no se mantiene noble, entonces ¿dónde está la seguridad? ¿De dónde los cristianos van a obtener seguridad? La gente viene a la iglesia para reconciliarse con Dios. Personas cristianas que se manchan con un mundo pecaminoso. Entonces la gente cristiana viene a alabar al Señor de corazón, de una manera que es reverente y aceptable. Y esto les da una gran vista de Dios. Y todo esto se ha ido con el nuevo evangelicalismo, con la adoración contemporánea, con el nuevo calvinismo. Todo esto se ha ido, se ha vuelto en nada. Todas estas cosas son dones preciosos para la gente cristiana y tienen que ser preservadas. Y estas son cosas que Dios desea. Y son cosas que Dios ha designado. Y entonces el día lunes yo voy a hablar en más detalle. Solamente he hablado de forma general en esta tarde. Oremos juntos. Oh Dios nuestro Padre